Apuntadores, ¿qué tal? Hoy es lunes 6 de julio de 2026. Empiezo este episodio un poquito tarde porque estaba esperando el nombramiento del nuevo ministro de Defensa y unos datos que nos van a servir para entender el tema de la extradición del presidente Gustavo Petro a los Estados Unidos. Pero antes de eso quiero hablar o mandar unos mensajes parroquiales. El primero es un mensaje parroquial para el presidente Gustavo Petro. Mire, presidente, usted perdió las elecciones. Perdió con su candidato a pesar de que usted hizo todo lo posible porque ganara. Usted hizo todo lo humana e ilegalmente posible para que su candidato ganara, pero perdió. Entonces no le queda más remedio, presidente, que irse para la casa el 7 de agosto. Entre otras cosas, porque los colombianos queremos que se largue. No queremos que siga ni a través suyo ni de una tercera persona. Así que no intente buscando trucos y mañas y tejiendo chismes y lanzando tesis jurídicas salidas de los cabellos. No, presidente, es que los colombianos no lo queremos de presidente. Ya no lo aguantamos 4 años, confórmese con eso. Ya hizo todo el daño que pudo en esos 4 años, seguramente hará más daños en el mes que le queda, pero ya, confórmese con eso. Y váyase, déjenos tranquilos que queremos otra cosa. El segundo mensaje es para el candidato que perdió, para el señor Iván Cepeda. Hombre, Iván, a mí me parece interesante eso de la desobediencia civil. Pero fíjese que esa expresión tiene un término muy importante que se llama civil. Eso quiere decir que si usted va a entrar en desobediencia de las decisiones que tome el gobierno, de las determinaciones del Estado, llámese justicia penal, justicia ordinaria, justicia disciplinaria o justicia fiscal, pues no debería aceptar ser senador de la República, porque no hay como mucha coherencia. Lo van a criticar por eso, con un sueldo cercano a los 50 millones de pesos mensuales, con el celular pagado con los impuestos de los colombianos, con la gasolina de los carros de la escolta, carros blindados, escoltas y todo ese rollo, protegiéndolo con plata de los colombianos. Usted diciendo que no le hace caso al Estado, pues no se ve bien, no es coherente, entonces pierde credibilidad y de pronto la gente no le sale a la idea porque dicen, a ver, es que este man se gana 50 paquetes al mes, tiene la salud pagada, se va a pensionar con 50 millones mensuales, hombre. Pues cuál desobediencia civil, rico así, es como esas revoluciones desde Miami o esas cosas. Yo creo, Iván, que si vas a meterte en el cuento de la desobediencia civil en serio, toca desde la calle, hermano, desde el asfalto, como cualquier desempleado. Y entonces no paga impuestos. Y si quiere salir a tirar piedra, pues tira piedra, pero ahí verá, se asumen las consecuencias, porque es que acuérdese que Óscar Ortiz nos explicaba la semana pasada cuando hablamos de la desobediencia civil, que sí, chévere desobedecer, pero hay que atenerse a las consecuencias, porque ¿cuál es el chiste de la desobediencia civil con la impunidad que representa ser congresista? ¿Cuál es la desobediencia civil si sigue pelechando de los beneficios del Estado como ha hecho toda la vida? Así no vale la pena. Yo no recuerdo que Gandhi haya estado cobrándole sueldo al Estado para hacer de desobediencia civil. No recuerdo que Martin Luther King haya cobrado sueldo o sea congresista. No, ellos hacían desobediencia civil, pues de civiles, de ciudadanos de a pie. Ah, porque qué fácil, uno con 50 millones de pesos mensuales, con la mujer bien ubicada, con carro blindado, para arriba y para abajo, escoltas para arriba y para abajo,
una unidad legislativa llena de gente que le ayuda, pues así fácil a hacer desobediencia civil, pero esa no es la gracia. La gracia es como ciudadano, como de a pie, como Gandhi, como Martin Luther King, como tantos otros, como la señora del bus. Era una señora que montaba en bus y fueron a decirle que párese de ahí, dijo: "No me paro", ya sabemos las consecuencias, ahí le cascaron y tal. Pero es que eso, desobediencia civil desde Miami, desobediencia civil con sueldos de 50 millones al mes. No, eso no se ve bien, querido Iván. Tercer mensaje parroquial, este es para una colega que me hizo reír muchísimo, pero como el viernes no tuve episodio, no lo pude comentar. Es Ana Cristina Restrepo, la colega de Blue Radio del programa de Camila Zuluaga. Yo iba en un taxi cuando escuché el cuento de Ana Cristina Restrepo diciendo que la auditoría forense no aplica en el caso del empalme anticorrupción, porque la auditoría forense solo aplica para cadáveres. Hombre, Ana Cristina, yo creo que uno tiene derecho a ser ignorante y tiene que corregir esa ignorancia, usted tiene que aprender, pero aprenda bien. Por lo menos, fíjese qué significa auditoría forense. Auditoría forense significa, Ana Cristina, no que vayan a hacerle una necropsia a un cadáver, una autopsia, que es un término mal usado para el caso de los cadáveres. No, una auditoría forense quiere decir que la hacen personas expertas en un tema, que reúnen la información, la analizan y dan un diagnóstico, un dictamen. Y esas personas, ese concepto que emiten los auditores forenses sirve de prueba en caso de denuncias fiscales, disciplinarias o penales. Eso aplica para economistas, ingenieros, arquitectos. Puede haber un- una auditoría de un arquitecto en el caso forense. En su ciudad, Medellín, por ejemplo, se podía haber hecho, creo que la hicieron una auditoría forense del edificio que se cayó porque quedó mal hecho, porque lo construyeron a las patadas y el primer temblor se les cayó y mató un poco de gente. Ahí hubo unos arquitectos, unos ingenieros que dieron unos conceptos para ver si los seguros, si las compañías de seguro pagaban o no y qué hacían con la gente que se había quedado sin casa y tal. Eso se llama auditoría forense. Quería Ana Cristina, no hay que dejar que nos nuble el fanatismo ni la ideología, somos periodistas y hacemos el oso cuando metemos la pata. Ahora, todos metemos la pata. Yo el primero en reconocer que meto la pata, pero yo reconozco que meto la pata y no insisto en argumentos tercos. Auditoría forense no necesariamente aplica para los cadáveres, no. Mire CSI, ahí la encuentra en Universal, en casi todas las plataformas hay una serie gringa que se llama CSI. Aquí intentan hacer eso la fiscalía y la medicina legal y tal. El CTI, fíjese cómo es la vaina. Eso aplica para cualquier cosa, para una bomba, para la caída de un avión, para una estrellada de carro, para todas esas cosas aplica la auditoría forense, no solamente para cadáveres. Disculpe, sí, que me le meta al rancho, pero es que pues ya bastante tenemos con que nos digan que estamos cargados para además decirnos mentirosos y dar papaya. Pues no, toca corregir esas cositas, Ana Cristina, bájate de la nube y ya. Además, el mismo concepto o el mismo mensaje que le mando a Petro y a Iván. Perdieron. Sí, qué vaina, perdieron. ¿Qué hacemos? Perdieron. Entonces ya, deje la vaina. Entre otras cosas, porque es que de pronto tanto meter la pata va y la echan. Da cuidado porque está escaso el trabajo para los periodistas en la calle. Bueno,
Creo que los colombianos nos vamos a tener que acostumbrar a estar pendientes el domingo a las 8 de la noche de las redes sociales del presidente Abelardo de la Espriella. Ya lleva 2 alocuciones digitales a las 8 de la noche en domingo, hora prime, anoche compitiendo con un partidazo de fútbol, normalmente con concursos y tal. Eso va a ser terrible, pero bueno, es el presidente. Y lo que pasa no es que sea malo o bueno escucharlo, sino que es que está dando noticias. Y ayer dio varias. Por ejemplo, ayer nos anunció entre líneas que hoy nombraba ministro de Defensa. Y nombró ministro de Defensa. Y no solo lo nombró, sino que le puso tarea. ¿Quién es el nuevo ministro de Defensa? Es el mayor general Jorge Mora López, mayor general retirado a la berraca del ejército. Sirviéndole a la patria desde el Ejército Nacional. 32 años, poniendo el pecho por Colombia, como un soldado que ha dado todas las batallas con honor, patriotismo y lealtad. Mayor General Jorge Eduardo Mora López, Ministro de Defensa en la Patria Milagro. Un homenaje a los héroes de la patria, ahora liderados por uno de los suyos. Este es el reconocimiento de toda Colombia a los que respetan, honran, defienden y aman el uniforme tanto como a la patria misma. Por el renacer de la moral combativa, de las capacidades críticas, la despolitización y la transparencia en nuestra fuerza pública. Por la recuperación y expulsión definitiva de los bandidos de los territorios, para que el Estado cumpla su función. Gloria al soldado, por el honor, la seguridad y la defensa del pueblo. Hoy más que nunca, firme con la seguridad y firme por la patria. Porque estoy firme por la patria. Firme por la patria. Colombianos, esto es muy importante. Observen estos titulares y noticias de hace más de 4 años para que vean cómo una falsa denuncia puede poner en tela de juicio su buen nombre, su honor, su dignidad y la de su familia. Inmerso en un escándalo está el general Jorge Eduardo Mora López, comandante de la División de Fuerzas Especiales del Ejército. Para que haga seguimiento a este caso que involucra al general Jorge Eduardo Mora. La verdad es que esa falsa denuncia lo único que buscaba era desviar la realidad de la existencia de una mafia al interior del ejército que traficaba con viáticos y que yo había descubierto. Hoy, después de más de 4 años, el oficial que hizo esa falsa denuncia en mi contra ha sido condenado a prisión por más de 5 años. Se hace justicia. Por eso también, en plena audiencia pública, le pedí a la juez que el oficial me pidiera excusas a mí y a mi familia a manera de reparación por los daños causados. Escúchenlo. Entonces le repito, su señoría, ante la Administración de Justicia, ante el señor Jorge Mora y su familia, pedir excusas públicas por lo sucedido y pues manifestarles que efectivamente no quiero y no era mi intención causarles más daño ni en el futuro, por lo cual les pido que acepten mis excusas. Por eso hoy quiero pedirle también a los medios de comunicación y a todos los colombianos a los que les llegue este video que me ayuden a difundirlo para dejar claridad acerca de esta falsa denuncia que en su momento se convirtió en una falsa noticia, porque el honor, el prestigio y el buen nombre de una persona y su familia es lo más preciado. Muchas gracias. Con mucho gusto, ministro, con mucho gusto. Bueno, eh, además de esa noticia, el presidente dio otras, varias. Habló de el nombramiento de 2 comités o 2 grupos de trabajo empeñados en solucionar 2 chicharrones bravos, el de la crisis humanitaria en salud, y les pidió crear un plan de choque para reactivar la atención en salud, y el tema de la paz total. Sobre la paz total, habló largo, habló como en 2 segmentos, y creo que es bastante claro. Empieza el desmonte de la paz total que fracasó desde el punto de vista de la idea que nos vendieron hace 4 años de que esa paz iba a ser la desmovilización de los grupos al margen de la ley, terminó siendo la negociación con grupos
de narcotraficantes que mezclan el narcotráfico, el terrorismo y la política para sacar beneficios económicos principalmente. Pues el presidente anunció ayer que, perdón, desmontará la paz total y lo dijo cómo y a quién le dio instrucciones. La paz total fue impunidad total. El país necesita conocer cuáles fueron los verdaderos compromisos de la falsa paz total. El gobierno saliente creó una red de acuerdos con grupos armados que incluyó zonas de desmilitarización, levantamiento de órdenes de captura, imagínense ustedes, ceses de fuego y compromisos con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Un desastre total. Para desenredar ese laberinto, ese entuerto de mesas dispersas por toda la geografía nacional instaladas para beneficiar a múltiples organizaciones criminales, voy a designar un equipo especial encargado del desmonte de esa falsa paz. La primera tarea de ese equipo será revocar desde el mismo 7 de agosto todas las prebendas que Petro les entregó a los narcoterroristas. La situación más alarmante es la de reclutamiento de menores de edad, una de las mayores tragedias humanitarias que enfrenta Colombia y cuyo incremento durante este gobierno ha sido muy grande. Y además el gobierno lo invisibilizó. Ese es un crimen imperdonable que ningún gobierno puede seguir alcahueteando, tolerando, bajo el pretexto de una falsa paz. Lo que está en riesgo, queridos compatriotas, es la seguridad de las regiones, la confianza en las instituciones y sobre todo la vida y el futuro de miles de niños y jóvenes que continúan siendo víctimas de los grupos armados ilegales, de los narcoterroristas. En materia de seguridad, la radiografía de la semana es dolorosa, pero absolutamente necesaria. Los grupos armados, al margen de la ley, han intensificado sus acciones violentas en diferentes regiones del país. Algunos de ellos, como reacción a nuestra elección democrática. Es la estrategia de siempre, queridos compatriotas, generar caos para negociar desde la debilidad del Estado. A esos violentos, a esos bandidos, les envío un mensaje claro. Su tiempo se acabó. El proceso de paz total del gobierno saliente no fue otra cosa que la entrega de la soberanía nacional al narcoterrorismo. Desmantelaremos todas las estructuras de esa falsa paz. No habrá más concesiones inaceptables, vergonzosas. Por eso le he pedido al equipo de empalme que incluya dentro del paquete de decretos que firmaré el día de mi posesión todas las medidas necesarias para derogar la maraña jurídica mediante la cual se entregó buena parte del territorio nacional a los narcoterroristas bajo la falsa promesa de una paz que nunca llegó. A los violentos les hago un único ofrecimiento: sometimiento a la justicia con los beneficios que la ley actual contempla. A partir del 7 de agosto firmaré los decretos necesarios para que la señora fiscal general de la Nación reactive todas las órdenes de captura vigentes y para que nuestras
Fuerzas Armadas las hagan efectivas como corresponde, bajo el imperio de la ley y el mandato de la Constitución Nacional. No habrá impunidad, no habrá territorios entregados a los bandidos, no habrá un solo rincón de Colombia donde el Estado renuncie a ejercer su legítima autoridad. La Patria Milagro recuperará cada centímetro de su territorio. A propósito de este tema, he recibido una solicitud de los delincuentes Digno José Palomino y Aldair Montealegre, cabecillas de los Pepes, una organización criminal que ha sembrado el terror aquí en Barranquilla y en el departamento del Atlántico. Estos bandidos han entendido el ultimátum y han manifestado su intención de someterse a la justicia con la ley actual. Mañana mismo daré instrucciones al ministro de Defensa designado para que coordine el procedimiento correspondiente para judicializar a estos bandidos. Y de igual manera le voy a solicitar respetuosamente a la señora fiscal general que designe un fiscal y un grupo de policía judicial para adelantar este proceso conforme a la ley colombiana. Sin estos delincuentes en las calles, Barranquilla y el Atlántico podrá comenzar a recuperar la tranquilidad que durante tanto tiempo le fue arrebatada. A los demás criminales, les digo claramente, de frente, les quedan menos de un mes para tomar la misma decisión. De lo contrario, lo van a lamentar. Así o más clarito. Bueno, pues esa es la decisión que toma el presidente, es lo que anuncia, y es tal vez una de las cosas que tan preocupados tienen a la gente del gobierno saliente y a la izquierda, el pacto histórico, Iván Cepeda y compañía, eh, respecto de lo que viene jurídicamente para el futuro. Y es que esta mañana otra vez el cuento. Anoche unos trinos, otra vez están con el cuento, llevamos una semana en eso, hablando de la extradición a los Estados Unidos del presidente Gustavo Petro. Y que va a ser extraditado y que puede ser extraditado y que entonces va a haber protesta para que no sea extraditado y entonces tal, y dele con el cuento de la extradición, si se puede, si no se puede, si el gobierno que viene lo va a extraditar, si no lo dejan, bueno, en fin, todo un rollo y yo no había caído en cuenta hasta esta mañana en que cuáles son los delitos, perdón, por los cuales uno extraditaría al presidente Petro a los Estados Unidos. Porque la verdad es que uno si mira el tema, pues por los errores cometidos como presidente de la República, pues por eso no lo pueden extraditar, pues eso no tiene nada que ver con la justicia de los Estados Unidos. Sí, quebró la economía, quebró Ecopetrol, nos tiene al borde del racionamiento de energía, se gasta el triple de lo que recibe, todos esos cuentos, sí, nos hizo un daño el berraco. Tiene la economía al borde de la quiebra, el país al borde del racionamiento y todo eso, pero pues por eso no extraditan a nadie. Me puse fue a mirar qué estaban diciendo, por qué podría ser extraditado el presidente Petro a los Estados Unidos, por qué la preocupación de Iván Cepeda y por qué ese chantaje público de que si extraditan si no se compromete a no extraditar a Petro, incendiamos el país. Los delitos en realidad no existen, pero sí hay muchas versiones de prensa que dicen que sí están investigando en los Estados Unidos al presidente. Y me acordé, repasando información y mirando información en las redes sociales, de que en marzo de este año, hace poco, 3 meses,
la Associated Press y el periódico Los Angeles Times revelaron registros internos de la DEA en donde consideran al presidente Gustavo Petro como un objetivo prioritario de la DEA. Eso significa que esa agencia puede tener indicios de que el presidente de la República actual pueda estar incurso en narcotráfico. Me puse a mirar, pero Petro no es capaz de vender nada, no sabe cómo se hace. No, es tal vez por lo que estaba hablando el presidente electo respecto de la paz total, las denuncias de la semana pasada de Ricardo Calderón en Canal Caracol, de las alianzas que pudo haber hecho este gobierno con narcotraficantes para no extraditarlos a Estados Unidos a cambio de apoyo en plata, logístico y en votos al presidente de la República y a su sucesor. Y a eso se suman otras cosas como testimonios que hay por ahí rondando en los Estados Unidos y en Colombia de narcos que se entregaron y narcos que ya dejaron de serlo, diciendo que han entregado testimonios a la justicia de los Estados Unidos sobre el pago de millones de dólares a la campaña de Gustavo Petro, no necesariamente a Gustavo Petro, a su hermano parece que sí, a alguien de la campaña parece que sí. Entonces, ese podría ser la razón por la cual la justicia de los Estados Unidos pudiera pedir en extradición al presidente Gustavo Petro. Pero eso son puras especulaciones hasta ahora, son filtraciones de la prensa, no hay un indictment, no hay una investigación en curso, no hay unos cargos formulados, nada de eso. Así que el cuento de la extradición de Petro a los Estados Unidos parece más una disculpa para justificar la violencia que pareciera se nos viene encima en las calles y en los campos por cuenta del malestar que le produce a la izquierda haber perdido las elecciones. Como que no asimilan la vaina de que perdieron y entonces andan amenazando y combinando todas las formas de lucha. Por un lado anuncian una demanda y consiguen un ex magistrado que no sé cómo llegó a hacerlo, que dice que hay un daño psicológico porque hablaron de la Biblia y del arca de Noé y no sé qué, o sea, unos argumentos que uno dice fue, pucha, y este tipo fue magistrado y le dicen ex magistrado y se puede creer en, bueno, en fin. El asunto es que de pronto, hasta razón de estar preocupados si tienen, siempre y cuando sea cierto o se demuestre, primero, que evidentemente negociaron con el narcotráfico, no extradición, no persecución, no cultivos, no decomisos de droga, a cambio de apoyo efectivo para la campaña, logístico o en votos. Pero de ahí a que se pruebe eso, mis queridos amigos y compueblanos, eso pasa mucho tiempo. Aquí donde no le probaban nada a tipos como Pablo Escobar y a los hermanos Rodríguez y a tanto mafioso, pues mucho menos le van a probar cosas al presidente de la República. No, no hay manera. Tal vez a algunos de sus secuaces, algunos de los segundos, le puedan probar alguna cosa, algún pariente. Pero de ahí a que podamos creernos el cuento de que el próximo gobierno va a extraditar a Gustavo Petro, pues eso es carreta. Eso suena más a disculpa para justificar las tropelías que van a cometer. Ahora sí, alguien me decía en el chat que no es extradición, sino extracción, la palabra que se debe usar. Pero esa es otra historia. Esa es otra historia y creo que ahí sí, si se llevaron de Caracas al presidente de Venezuela en ejercicio, pues cualquier desocupado es desempleado por ahí en la calle, pues difícil de evitar eso, pero no necesariamente va a pasar en Bogotá. Bogotá está muy lejos de la costa, como para que se repita un operativo de esas características. Pero bueno, esos, repito, puras especulaciones. ¿Habría razón? ¿Hay indicios? Sí. ¿Hay chismes periodísticos? Sí. El New York Times, Los Angeles Times, la agencia AP, pero es eso, rumores periodísticos. Pero bueno, digamos que habría razón para que
pidieran en extradición al presidente Gustavo Petro. ¿Pero cuándo? Esa es otra historia. Bien lejos estamos de eso. Me empiezan a llegar comentarios mamándole gallo a Ana Cristina Restrepo. Me dicen que cuando Ana Cristina se entere que los 8 de Colombia no son 8 sino 10, que los 50 de Joselito no son 50, que el trío de los Panchos eran 4 y que la avenida de Ciudad de Cali no está en Cali, ¿qué va a hacer con las auditorías forenses? Le están diciendo social ingenua. Bueno, cambiamos de tema a temas más amables. Bogotá, el metro de Bogotá. El alcalde, Carlos Fernando Galán, está feliz. Dice que el metro ya va en un 80%. ¡Oh, por Dios! Creo que no me voy a morir sin ver o montar en el metro de Bogotá. Hace más de 2 años a que haríamos todo lo necesario para garantizar que en mayo del 2026 los trenes empezaran a rodar en pruebas por el viaducto y cumplimos. Las metas llegan a cerca del 80% este semestre, es decir, en junio. Qué berraquera, superamos el 80% de avance en el metro. Nos pusimos esa meta y la cumplimos. Esos trenes no solamente llegaron ya a la estación 4, sino que además levantaron 90 kilómetros por hora en las pruebas que hicimos. Por muchos años eso fue un sueño, pero hoy es una realidad. El metro es una realidad. Y se va a convertir esto en una imagen cotidiana, trenes del metro de Bogotá rodando y viéndolos todos los habitantes de estas zonas de Bogotá hasta que lleguemos a las 72 con Caracas el año entrante. Ay, qué maravilla de noticia. Qué maravilla de noticia. Yo que ya había descartado que fuera a montar en el metro de Bogotá algún día. No, parece que sí. Parece que si la salud aguanta y la vida aguanta, montaré en el metro de Bogotá. Así sea solo por montar en el metro, porque no me sirve para nada. Ni vivo donde arranca, ni trabajo donde termina. Pero qué carajo, yo me meto al viaje con tal de montar en el metro de Bogotá. Un sueño viejísimo de todos los colombianos. Los bogotanos, por lo menos, no exageremos con los colombianos. Bueno, yo... Bueno, démosle una revisión a lo que está pasando en el chat. A ver qué dicen. Garrapatudo dice pulgar arriba. Es profundamente complejo pedir coherencia al proceso ideológico del actual gobierno. Alma Margarita Gutiérrez dice, usted es zurdo, ya se volteó. Muela es el de las FARC. Usted sabe, Ricardo. Marta Lucía Padilla, yo me pregunto, ¿no que Cepeda es un defensor de la democracia, la paz y los derechos humanos? Leonor, eso es robarle al Estado. Ruslan Yusel, hacía rato no venía por aquí, Cepeda. Si no reconoce al presidente, tiene que retirarse del Senado. Para hacer oposición de la desobediencia civil, se puede mandar esta posición. Marta Padilla, a Petro y Cepeda y su recua al pacto solamente le sirve el poder popular, el poder constituyente, el mandato popular, la democracia única y exclusivamente cuando los beneficiarios son ellos. Eso le iba a decir porque el poder popular lo tiene hoy Abelardo, las mayorías las tiene Abelardo, que esa es otra cosa que les está costando trabajo entender, ¿no? Que mayoría es mayoría, el que ganó, ganó. Y punto. Así como ellos hicieron respetar su triunfo,
que además nadie les puso en duda, deberían ser respetuosos, entre otras porque es la misma infraestructura, la misma sociedad, los mismos electores, el mismo sistema. No se ha cambiado nada. María González, buen día, me arregló el día. Me estoy riendo mucho. Qué oso y vergüenza, dice Leonor Gutiérrez. María Cristina Angarita, fuera fantoche. Marta Lucía Padilla, según la historia de la India, Gandhi promovió la expulsión de musulmanes de la India y violencia contra ellos. No era tan bella persona tampoco. Garrapatú dice, pensé que era Mora Rangel. No, el general Mora Rangel falleció, acuérdese. Creo que es hijo de él, pero no es Mora Rangel. Jorge Mora Rangel fue el comandante del ejército y de las fuerzas militares en el gobierno de Álvaro Uribe, pero estuvo metido en el proceso de paz de Santos, pero pues ya falleció. A propósito del proceso de paz de Santos, le han estado escribiendo al presidente de la Espriella, los señores Timochenko y compañía, diciéndole que tiene que respetar el acuerdo de paz. Y yo no he oído hablar al presidente de la Espriella que va a desconocer el proceso de paz. Lo que está diciendo es que los que no se han sometido se deben someter a la justicia. Y acordarles a los otros, el ELN, las FARC disidencias 1, las disidencias 2, bla, 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 todos esos, que el acuerdo de paz fue con las FARC, no con todos los que se consideran movimientos legítimos de defensa de los derechos. ¡Ja! Como si respetaran los derechos. Juan Nor dice, vamos, señor presidente, hay que acabar con toda la plaga. Por la razón o por la fuerza, no más de estos bandidos. Julio Jiménez, Ana Cristina, una vergüenza. Yo no suelo meterme con los colegas, pero es que esta sí da mucha papaya. Marta Lucía Padilla, Ricardo, una pregunta. ¿Es posible que según la legislación el presidente electo se posesione en una guarnición militar o donde quiera? Pues yo creo que sí. Ninguno se ha salido de Bogotá ni del entorno de la Plaza de Bolívar. Cambian el recorrido, a veces se vayan en carro, a veces caminan. Van hubo muchos años en que había un almuerzo en la Cancillería antes y después bajaban caminando con su familia y tal, pero unos lo hacían en la Plaza de Bolívar, otros lo hacían en el Congreso, en el Salón Elíptico. Yo creo que sí, pero pues la tradición siempre ha estado alrededor de la Plaza de Bolívar, el Capitolio y la Casa de Nariño, entre otras por facilidad para la transmisión de televisión, porque parte de la transmisión de que es lo que uno ve el día de la posesión presidencial es la llegada del presidente al Congreso caminando a posesionarse, la ceremonia de posesión, el discurso de posesión y después el presidente acompañado con su equipo, ya generalmente todos han nombrado a sus ministros, la llegada a la Casa de Nariño, el saludo con el presidente saliente y ya. Pero pues esta vez creo que Petro ha dicho que se va a ir antes, que él no quiere ver a De la Espriella. Y creo que De la Espriella dice que mejor antes un exorcismo y una limpieza con decol y criolina en el Palacio de Nariño y una cosa electrónica antes de entrar. Entonces creo que esta vez no vamos a tener esa imagen de los dos presidentes saludándose. Creo que parte de la estrategia de Abelardo de no estar, no posesionarse en ese entorno del centro, es el tema de la Casa de Nariño. Sin la revisión pertinente. No digo más. Javier García, señor presidente electo, favor compre armamento y helicópteros y buenas ametralladoras y equipos de asalto con capacidad de visión nocturno, drones y demás equipo bélico para combatir el crimen. Ruth Valencia, buenos días para todos. Rigoberto Mira, la paz total es una farsa. Luis Felipe Cortés Giraldo, los colombianos debemos tomar conciencia de que las cosas se pueden hacer cuando se habla con la verdad y con determinación.
Ruth Valencia, el Petro jode y quiere anular la elección de Abelardo Cepeda. De Abelardo. Cepeda pierde por lo menos 1 millón de votos que sacó a punta de fusil y votos comprados. Lola Portela, muy clarito y es necesario. Fabiola, de verdad vamos a tener que empezar a escucharlo. Vamos a tener que empezar a escucharlo en horario prime. Tiene como time como Iván Duque. No se ha posesionado, quiero que le vaya bien, pero que no nos agote. Por ahí vi un comentario que parecía que yo estuviera criticando la decisión del presidente de hablar los domingos. No, al contrario, me parece buenísimo. Yo sí creo, Fabiola, que es una buena idea, no todos los días como en México, en el mañanero, que el presidente dura ahí como 2 horas echando carreta y respondiendo preguntas, pero sí creo que una vez a la semana en las redes sociales me parece bien, me parece una herramienta buenísima. El presidente sí le cuente a uno qué hizo esa semana y qué va a hacer en la siguiente. Parece una buena idea. Es mantener al pueblo informado de lo que está haciendo, lo que sale bien, lo que no sale bien. Y siempre y cuando nos cuente la verdad, me parece que es una herramienta valiosísima. Entre otras porque no creo que este presidente ande dando muchas entrevistas siendo presidente. De hecho, eso ya casi no se usa. Entonces, es bueno que la gente sepa en qué anda el presidente, en qué anda el gobierno. Y así cortico, son 15, 20 minutos, está bien. Y si el presidente, que es fuerte en las redes sociales, lo hace ahí, parece bien. Lo ve el que quiera, lo repite, lo ve más tarde, lo ve al otro día, o no lo ve. Alguien le hace un resumen, le ponen unos trinos, le hacen unas críticas. Pero a mí sí me parece que es una herramienta fundamental. Lo que digo es que cuando dije que nos vamos a tener que acostumbrar, es porque evidentemente ya decidió que lo va a hacer. Y eso está bien, a mí me gusta, me parece bien. Que sea domingo a las 8, perfecto. Si ese día juega Millonarios, pues no lo veo. Punto. Si ese día hay MasterChef, pues no lo veo. Pero el día que no haya ni MasterChef ni Millonarios, de pronto me dan ganas y lo escucho. Entre otras, porque para este programa pues necesito escuchar al presidente. Rocío 19052. Él es ciudadano italiano. Allá se puede ir a buen retiro y no hay extradición. Están hablando del presidente Petro. Elizabeth Pinzón. Entonces que la izquierda esté tranquila. Quien nada debe, nada teme. Ese debería ser el principio, Elizabeth. Muy buen comentario. El que nada debe, nada teme. Si yo no negocié con narcotraficantes y los narcotraficantes no financiaron mi campaña, si yo no hice favores a los narcotraficantes, pues ¿cuál es el estrés? Fresco. Quédese a vivir en Chía, en Cajicao, en donde es, en La Calera, donde quiera. O en el país que quiera. Por ahora están diciendo que estaba pensando irse a acompañar a Rafael Correa a Bélgica, que porque en Bélgica no hay extradición. Pero ¿quién lo está? Nadie, pues que se sepa hasta ahora, no hay nadie pensando en extraditarlo, nadie pensando en juzgarlo. Ahora, otra cosa es que el pecado acobarda, ¿no? Si está pensando que sí metió la pata y que de pronto lo pillan, pues esa es otra historia. Pero pues para eso pasa tiempo, se necesita que la justicia funcione. Juan Nor 85. Petro y su gente saben que se van a ir presos y están desesperados que se vayan a vivir a China o Corea del Norte, no tan lejos, ¿para qué? Pues no hablan español, aquí en Cuba nomás. Miguel Ángel, gracias Ricardo por su análisis, el único periodista que le creo al 95%, pucha, ya perdí el 5%. María González, 2 millones de dólares le dieron a Fernando Petro, según declaración de un narco de La Guajira. Si eso cuenta, una periodista que se llama Diana Saray. A propósito, por aquí tengo el video donde ella cuenta esa historia. Hace varios meses me reuní en Bogotá con una fuente. Esta fuente es un ex narcotraficante que conoce muy bien cómo se mueve el mundo de la mafia y de las campañas políticas en La Guajira. Esta fuente quería hablar conmigo porque quería contarme que uno de estos mafiosos
de La Guajira le había pagado $2 millones a Juan Fernando Petro, el hermano del presidente, para supuestamente frenar su extradición a los Estados Unidos. Me hablaba de José Ramiro Cárdenas Iguarán, alias el Titi Iguarán, uno de los capos más temidos de La Guajira. Esta persona fue capturada en Valledupar en el 2021. Es señalada por las autoridades tanto norteamericanas como colombianas de mover la droga desde el Catatumbo hasta el norte de La Guajira y de ahí distribuirla en lanchas rápidas y barcos pesqueros a Europa y a los Estados Unidos. ¿Para qué el dinero? Para financiar la campaña política, decía esta fuente, y para frenar su extradición. Este capo es recordado por los colombianos, el Titi Iguarán, porque trascendió, y lo publicó en ese entonces la revista Semana, que hacía grandes fiestas en el pabellón de extraditables de La Picota. Por eso su existencia y su vida llena de lujos dentro de La Picota trascendió a los medios. Iguarán, que es conocido también como el Capo Guayú, le habría dicho a la gente que tenía que votar a su gente por Gustavo Petro. Cuando esta persona me contó todo esto, traté de verificar esta información, de hablar con el abogado del Titi Iguarán, de buscar algo que corroborara esta información tan delicada. No lo logré. Y por eso me abstuve entonces de publicarla, pues por eso una información tremendamente delicada. Días después, tal vez un mes después de haber tenido esta reunión, Vicky Dávila, que en ese momento era candidata presidencial, publicó un video en el que se veía a Pipe Tuluá, el líder de la temida Banda de la Inmaculada, afirmar que había pagado mucho dinero a la campaña Petro, presidente, para frenar su extradición. Dos personas afirmando lo mismo. Sin embargo, consideré que era una información muy delicada para publicar y mantuve silencio. Pero en estos días, el periodista Ricardo Calderón de Noticias Caracol ha publicado un informe en el que asegura y en el que oímos los colombianos como Danilo Rueda, en ese entonces el comisionado de paz, hoy excomisionado de paz, habla con alias Jerónimo, uno de los líderes del llamado Clan del Golfo, otros lo llaman las autodefensas gaitanistas. De esta llamada se deduce, o de estas grabaciones, que habría un acuerdo entre este grupo armado ilegal y este excomisionado de paz para frenar las operaciones militares, a cambio pues de favorecer que este grupo armado ilegal pudiera moverse dentro del territorio nacional. Esta publicación deja grandes cuestionamientos y es por lo cual me decidí a contar esta historia, porque ya son 3 voces que supuestamente hablan de compromisos de este gobierno con bandas criminales. Por eso me decido a contar esta historia hoy, esto que me contaron a mí, cuando hace unos meses me aseguraron de este pago, supuestamente de este líder extraditable. Imposible olvidar esa entrevista que le hizo la nena Razola a Juan Fernando Petro, donde él dijo, lo voy a leer textualmente: el Urabá y el Magdalena Medio, dirigidos desde las cárceles, lograron una votación que Álvaro Uribe lo entendió. Él dijo, me parece raro, curioso y extraño que en lugares donde Petro no podía ni llegar ahora, gana masivamente. Nosotros vimos que entre el norte de Santander, entre el Urabá antioqueño, entre el Magdalena Medio, Gustavo, se refiere a Gustavo Petro, obtuvo 1,5 millones de votos que no tenía antes. Con ese 1,5 millones de votos fue que ganó. Este es el supuesto pacto de la Picota, del que muchos han hablado, pero ninguno lo ha comprobado. La gran pregunta que hay sobre la mesa es, ¿le pagaron los narcotraficantes, las bandas criminales, a Juan Fernando Petro estas cifras para frenar la extradición? ¿Financió la mafia la campaña Petro presidente? Esto
trae a la mente también lo que dice Paula Bolívar en su libro El desastre de los decentes, donde narra cómo se robaron la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Le preguntan muchas veces a Olmedo que quién lo puso en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Y Olmedo siempre guarda silencio y le escribe en un papel y le dice financiación campaña presidencial. Luego le da a entender que no puede hablar porque detrás de esta financiación hay gente muy peligrosa. Esa es la pregunta. ¿Financió la mafia la elección de Gustavo Petro? ¿Lo sabremos algún día los colombianos? No sé, no me hago muchas ilusiones, pero pues cuando el río suena, piedras lleva. Bueno, no más por hoy, oyentes y seguidores. A las 5 de la tarde, Hilda Sarmiento y Javier Hermoso van a conversar con Eduardo Pizarro León Gómez. Él es hermano de Carlos Pizarro León Gómez, es tío de las Pizarro, pero nada que ver con el M-19. Es un sociólogo, profesor, tengo entendido, de la Universidad Nacional y de otras universidades, muy aterrizado, muy imparcial, y le van a conversar sobre cómo hacer para dejar a un lado la polarización, para no seguir creciendo esa llama que puede terminar en un incendio de grandes proporciones que afecta la vida de los colombianos. A las 5, en Periodistas Sin Filtro, con Eduardo Pizarro León Gómez, Javier Hermoso y Hilda Sarmiento. Eso es todo. Gracias por estar ahí. No se les olvide suscribirse. No se les olvide comentar, compartir y los que nos puedan apoyar, apoyar. No se les olvide dar me gusta. Y dense una pasadita por libretaapuntes.com. Estamos haciendo un trabajo chévere. Estamos renovando la página, estamos haciendo contenido distinto. Y valdría la pena que se den una pasadita por ahí y se suscriban a la newsletter, al boletín, para decirlo en español. Sería interesante que ustedes pasaran por ahí. Es otra manera de recibir información distinta a la que publicamos en este podcast o en los podcasts. Ahí hacemos otro tipo de trabajo periodístico que está resultando muy interesante por el momento que vivimos y por los temas que tratamos en Colombia. Eso es todo. Chao, chao. No se les olvide que los quiero mucho. Adiós, adiós.